En el año 2003 se creó aquí en Buenos Aires el Equipo Latinoamericano de Justicia y Género, una organización muy interesante que trabaja para alcanzar la equidad y mejorar la situación social, política y económica de las mujeres. Hoy, en 40 minutos, la doctora Alessandra Minicelli dialoga con la directora ejecutiva de esta organización, la doctora Natalia Gerardi, para analizar la situación de la mujer en los distintos ámbitos: laboral, sindical, educativo, ante la justicia, y conocer todo lo alcanzado y también lo que falta hacia la plena equidad. Bienvenidos y bienvenidas a 40 minutos. Bueno, en esta oportunidad, nuevo encuentro de 40 minutos, tenemos la posibilidad de conversar con Natalia Gerardi. Natalia es directora ejecutiva de ELA, es el equipo latinoamericano que trata los temas de justicia y género. Ella nos va a contar un poco más de qué se trata. Además, ella interactúa con la CEPAL, está en el espacio Mujeres de CEPAL y ONU Mujeres. Es interesante conversar en este momento, sobre todo con Natalia, porque ellos tienen un observatorio vinculado a fallos judiciales sobre violencia de género especialmente, y hacen un seguimiento de violencia en medios. Así que el momento es oportuno porque en momentos de pandemia es donde, bueno, eclosionan o se explicitan aún más estos problemas, y últimamente también hemos tenido algunas medidas judiciales vinculadas a otorgarles domiciliarias a femicidas o a condenados o procesados en temas de abuso de género. Así que, Natalia, te doy la bienvenida a nuestro programa 40 Minutos. Un gustazo enorme conocerte y tenerte con nosotros hoy. Natalia, contanos antes de arrancar todo, ¿qué es ELA? Hola Lali, un gusto enorme estar acá, gracias por la invitación. ELA es una organización de la sociedad civil, una ONG formada hace más de 15 años entre un grupo de profesionales de abogacía, sociología, ciencias políticas, que compartimos la convicción de que hacía falta o que era positivo construir un lugar para pensar políticas públicas desde un enfoque feminista y mirando el acceso a la justicia como un eje central de trabajo. Pensando el acceso a la justicia no solamente como el acceso a los tribunales, ¿no? la llegada material y concreta al poder judicial, sino mucho más ampliamente el concepto de acceso a la justicia como idea de realización y vigencia efectiva de los derechos. Cómo acortar esa distancia enorme que hay entre el derecho como está escrito en los libros y el derecho como se vive en la vida cotidiana de las personas. Así que con esa idea creamos ELA, y en los últimos 10 años asumí la dirección ejecutiva de esa organización, que creció muchísimo, y hoy tenemos 10 profesionales de abogacía, ciencias políticas, sociología, comunicación, periodismo, bueno, donde llevamos adelante distintos proyectos de investigación sobre los temas en los que trabajamos. Y contanos, Natalia, ¿ustedes están interactuando con el Poder Ejecutivo? Porque un poco yo también te escuché hablar de la diferencia entre la igualdad formal, que es la que efectivamente está normativamente establecida, y la igualdad real. Y me parece que como el nexo o el lazo para que una cosa se concrete o la real se concrete en relación a la formal tiene que ver un poco con esto de la implementación concreta de políticas públicas vinculadas a género. ¿De qué forma ustedes abordan el tema ya, digamos, si interactúan o no tanto con el Poder Ejecutivo como el Poder Judicial, que tiene claramente una secretaría que trata los temas de mujer y género, ¿no? Sí, tratamos de mantener un buen diálogo con los diferentes poderes del Estado y más allá de las distintas gestiones políticas y colores partidarios. Integramos diferentes consejos consultivos, esto lo hacemos de distintas maneras, ¿no? O sea, nuestro principal trabajo consiste en investigar y documentar los problemas de acceso a la justicia, los problemas de vacíos en las políticas públicas y proponer medidas y estrategias para ir achicando esas brechas, ¿no? Esa distancia entre de las políticas públicas y esas brechas de género.
Y entonces con esa información hacemos distintas acciones de incidencia, que pueden ser más sociales, tipo movilización, trabajamos con sindicatos, con mujeres en los barrios, con diferentes grupos de diferentes características, y también incidencia política con los poderes del Estado. Nos hemos acercado al Poder Legislativo y trabajamos muchas veces revisando proyectos de ley de distintas fuerzas políticas sobre los temas en los que trabajamos. Con el Poder Judicial hemos colaborado y llevado adelante investigaciones y propuestas, por ejemplo, con la Oficina de la Mujer de la Corte Suprema o la Oficina de Violencia Doméstica, también algunos poderes judiciales provinciales, en capacitaciones y demás. Y con el Poder Ejecutivo, tanto a nivel nacional como en varias provincias, también hemos acercado propuestas, revisiones, monitoreo de acciones, críticas, por supuesto, y dificultades que vemos y propuestas de colaboración o de revisión de, Mejora, claro. De algunas dificultades. Y por otra parte, somos parte de algunos consejos consultivos. Viste que hay una práctica, yo creo que es positiva, de varias instituciones del Estado, de crear consejos consultivos, que son ad honorem, por supuesto, de integrantes de la sociedad civil, a veces con integrantes de la academia o personas que son referentes de algunos temas, y que es un espacio en el que, bueno, la institución pública rinde cuentas de lo que han hecho, de cómo están trabajando, comparten información, y desde el Consejo Consultivo monitoreas de alguna manera, haces preguntas, haces señalamientos, ofreces ayuda, compartís datos, y es una manera de dotar un poco más de transparencia y de participación a la política pública. Son estrategias, ¿no?, que van en paralelo y que a veces hacen sinergia unas con otras y a veces se complementan. Este año, formate en responsabilidad social. Hoy, el conocimiento solo no alcanza. En EduForce te ayudamos a comprender la realidad y te damos las herramientas para llevar la responsabilidad social al interior de tu organización. Desde un proyecto hasta una estrategia integral, te enseñamos a diseñarlos, ejecutarlos y a medir y comunicar los resultados. En nuestra plataforma digital podés encontrar textos, videos y participar de clases en tiempo real con el profesor y otros alumnos. Lo haces a tu ritmo y desde la comodidad de tu casa. Llevamos más de 10 años formando las nuevas generaciones de líderes comprometidos con el desarrollo sostenible y ahora también en perspectiva de género. Ingresá en eduforce.com e inscribite. Ahora, nosotros vivimos, digamos, un periodo, si se quiere, 2008 en adelante, donde hubo claramente normas vinculadas a estos temas, normas jurídicas, se han planteado leyes, de hecho, muchas que después no han tenido, digamos, reflejo directo en políticas públicas. Después hubo también un periodo de, digamos, disminuciones presupuestarias o reducciones presupuestarias durante los últimos 4 años de gobierno, donde claramente había una inexistencia de políticas públicas como para poner en acción algunas de las leyes. Hoy, con la creación del Ministerio de la Mujer, ustedes ya han tenido presencia, ya han tenido acompañamiento, están definiendo acciones, compartiendo un poco, como decís vos, base de datos, porque yo veo que ustedes tienen 2 observatorios bien interesantes de los que pueden nutrir la falta de información pública que hay en este tema. Creo que Argentina tiene, América Latina en general y Argentina en particular, tenemos un problema de sancionar leyes sin ocuparnos mucho de ver cómo se ponen en práctica, ¿no?, cómo se ejecutan. Y eso es problemático digamos, en términos más amplios, pensando en la solidez y la robustez de la democracia. Es problemático que un Estado apruebe normas, suscriba tratados internacionales y después debilite o no haga con la suficiente fortaleza políticas públicas para la implementación de esas normas. En Argentina eso digamos, es un problema sostenido, y uno de los ejemplos es justamente la Ley Integral de Protección frente a todas las formas de violencia, que se aprobó en el año 2009. Y esa ley, aprobada en el año 2009, que fue una ley
muy súper interesante y muy de vanguardia. Estuvo entre los primeros 10 países de la región Argentina en aprobar una ley de estas características, que es una ley que mira las violencias de maneras interrelacionadas. O sea, antes tenías la ley de violencia doméstica, que es una forma de violencia que sigue siendo una de enorme preocupación, porque el 70% de los femicidios son generados, son perpetrados por una pareja o expareja o persona del círculo íntimo. Entonces la violencia doméstica sigue siendo una de enorme preocupación. Pero la ley integral aprobada en el año 2009 lo que proponía de una manera más moderna es mirar la interrelación entre las violencias y entender el vínculo que hay entre la violencia doméstica, de parejas o exparejas, y el vínculo que hay entre otras violencias y desigualdades en el ámbito del trabajo, de los derechos sexuales y reproductivos, de la política, ¿no? La educación, el acceso a la salud. Ahora, esa ley, en el año 2009, ya establecía la necesidad de tener un plan de acción para poner eso en práctica. Y durante muchos años ese plan no existió. Ese plan se construyó por primera vez en el año 2016. Entonces, digo, esa situación en esa ley se vio muy claramente. Ahora estamos bueno, después de la gestión anterior del Gobierno Nacional, que creó ese primer Plan Nacional de Acción, cuya implementación fue bastante deficitaria, que se cumplió solamente en algunos puntos, que fue muy dificultoso garantizar que tenga presupuesto, tuvimos que hacer desde la sociedad civil, ELA y otras organizaciones, acciones judiciales para que no le recorten el presupuesto que el propio gobierno había comprometido. Digo, fue dificultoso. Pero así pasaron los primeros 4 años, donde por lo menos se puso en marcha con una mirada de sociedad civil súper fuerte. O sea, no fue por nada, fue porque el movimiento Ni Una Menos tomó la fuerza que tomó, y entonces hubo una interpelación muy clara al Estado nacional y provinciales para tomarse estas políticas más en serio. Ahora, con la creación del Ministerio de las Mujeres, hay una oportunidad renovada que es sumamente auspiciosa e interesante, porque tenemos por primera vez una institucionalidad del Estado más fuerte, más fortalecida, para poder discutir la interseccionalidad de las políticas públicas de igualdad de género con todas las áreas del Estado. Porque esa era una demanda habitual, ¿no es cierto? No hay políticas de género o políticas para las mujeres que se discutan, digamos, y que se puedan implementar desde un rinconcito del Estado. Porque las mujeres están atravesadas por todas las áreas, ¿no?, del gobierno, en el transporte, la economía, la salud, la educación. En todos lados hay que tener una mirada transversal de igualdad entre los géneros. Y para eso, un ministerio que se pueda sentar en la misma mesa que los otros ministerios, bueno, es una estrategia importante. Me preguntabas si habíamos empezado a trabajar en articulación con ellas. Sí, participé de alguna reunión en el verano, aislamiento social preventivo y obligatorio, y después ya a través del Zoom tuve algunas interacciones. Y en el recientemente conformado Consejo Asesor de la Sociedad Civil, bueno, también me invitaron a ser parte y ya hubo alguna reunión inicial. Quiero decir, está en construcción también, ¿no? Porque tienen ahora el mandato de trabajar en un nuevo Plan Nacional de Acción para atender las violencias por razones de género. Y generaron un espacio interactivo con la sociedad civil de alcance federal, que tuvo distintas modalidades, pre-pandemia y post-aislamiento. Entregamos varios insumos para eso, parte de nuestras investigaciones y aprendizajes y demás, y ahora estamos un poco a la espera de la devolución formal del Estado a través del Ministerio de cuál es la propuesta del Plan Nacional de Acción que van a implementar. Si querés acceder a los mejores contenidos, entrevistas, informes y novedades sobre responsabilidad social, conectate a www.responsabilidadsocial.tv. Ya salió FONRES RSE, revista mensual dedicada a la responsabilidad social empresaria.
En este número, un mundo interconectado. El virus nos iguala como humanos, pero profundiza otras desigualdades. Todas las aristas para entender los impactos de esta pandemia. Con la editorial de la doctora Alessandra Minichelli, La historia convoca a sus dirigentes. Y como siempre, la mejor información sobre contenidos socialmente responsables. Fonres RSE. Conseguila en nuestra página web www.fonres.com y recibila de manera gratuita todos los meses en tu mail. Educación frente a la violencia doméstica, frente a la desigualdad de género, educación sexual integral, son algunos de los temas de este segundo tramo de la charla entre la doctora Alessandra Minichelli y Natalia Gerardi, directora ejecutiva del equipo latinoamericano de justicia y género. Yo estaba viendo un poco el tema del cuidado que no está en la agenda pública y que ustedes en ELA tienen herramientas como para abordarlo, y me pareció interesante porque desde lo educativo ustedes tienen un lindo video ahí en la página como para empezar a abordar el tema desde lo educativo, porque hoy por hoy, si se quiere, tampoco hay nada más que lo que los adultos recibimos sobre desigualdad de género. A ver, yo siempre pienso, en 1967 dejamos de ser incapaces relativas de derecho. En los años 80, Monzón tira por la ventana a su mujer. Nada, entre comillas, hoy ya es un femicida. En los años 90 vivimos el juicio de Barreda, que mató a sus 2 hijas. O sea, pero estas cosas, si vos no le buscás la parte educativa o formativa, ¿cómo la internalizás en los chicos? Es como parte de la historia. Y no estoy viendo que a nivel educativo en los colegios, en ningún colegio, se les esté dando herramientas como para el cuidado de la violencia doméstica, que podría ser el primer momento de violencia o de situación incómoda que puede vivir un chico en su hogar. Esto, ustedes también dentro de la propuesta que le hacen, digamos, al Estado o a las instituciones públicas, ¿incluyen la parte educativa? Sin duda, bueno, ahí tenés otro ejemplo de una ley largamente incumplida, lo que mencionás en términos de educación y de sensibilización y herramientas para identificar y problematizar la desigualdad entre los géneros y la violencia dentro de las familias. Esa herramienta es la educación sexual integral. La ley de educación sexual integral, que tiene también más de una década, es la que propone, la que ordena en realidad, brindar herramientas desde la primera infancia, desde la educación inicial, para que chicos y chicas identifiquen las desigualdades de género, las violencias, la importancia de la protección del cuidado del propio cuerpo, del cuidado de la intimidad, bueno, y que es una educación progresiva, que obviamente se da, que tiene que darse adaptada en contenidos y en formas e intensidad a la capacidad y comprensión y etapa evolutiva de cada momento de crecimiento, pero que tiene que empezar en la primera infancia, porque las familias las conformamos personas que fuimos criadas y que vivimos bajo diferentes paradigmas, y algunas podremos tener algunas cosas un poco más elaboradas y otras no. Entonces la escuela es el gran igualador en muchos sentidos, pero en este también, en enseñarles a chicos y chicas la posibilidad de vivir en libertad, ¿no? Libres de violencia, libres de estereotipos y demás. Entonces, ese es como una herramienta fundamental que también se puso en marcha de maneras bastante desiguales, bastante desparejas, y que ahora, bueno, está tomando tal vez algún otro impulso, pero con muchas dificultades, porque depende de cada escuela casi, de cada docente, de cada, ¿no? Y el monitoreo de eso es complejo. Pero al mismo tiempo lo que tenemos que hacer como sociedad, creo, es demandar eso. Yo felicito cada vez que mis hijos, mi hijo, mi hija reciben algo de eso en la escuela, de maneras muchas veces sutiles, no es una clase, hoy vamos a hablar de educación sexual integral. A veces hay algo de eso, pero es mucho más valioso el aprendizaje continuo que hacen cuando les proponen ciertas lecturas, ciertos ejercicios, cuando
el acto escolar de fin de año no está plagado de estereotipos, de los chicos hacen esto, las nenas hacen lo otro. Esa es la manera en que los nenes y las nenas aprenden, ¿no? A través de la vivencia cotidiana. Y eso es un ejercicio lento, pero sostenido, que es importante hacer. Ahora, me preguntaba sobre el tema del cuidado también, y eso es toda una línea de trabajo que desarrollamos desde ELA desde hace bastante tiempo, y se trata de pensar cómo problematizar e identificar el trabajo invisible de cuidado emocional, pero también físico y psicológico de las personas cotidianamente. Y creo que la situación de aislamiento y la pandemia nos ha puesto eso bien sobre la mesa de una manera muy, muy obvia, ¿no? O sea, en ausencia de servicios, de infraestructura, las escuelas están cerradas, los centros de cuidado infantil no están funcionando, las personas no pueden, el cuidado de personas a través de empleadas de casas particulares tampoco está disponible, bueno, y eso hace que todo el cuidado de las integrantes de la familia, el cuidado emocional, físico, la salubridad, la higiene, todo recae en las familias. Y dentro de las familias recae principalmente en las mujeres. Y bueno, ese tema que estuvo ausente de la agenda pública durante muchos años, desde siempre te diría, porque siempre se naturalizó que se resuelven las familias y nadie miró adentro de las familias quién de verdad lo hace. Bueno, ahora nadie puede dejar de verlo, ¿no? O sea, se trata de levantarse todas las mañanas y mirar qué pasa, que las cosas se limpian, que la gente se alimenta, que la casa se higieniza. Bueno, ese es el trabajo invisible de cuidado que recae principalmente en las mujeres, con todas las dificultades que eso tienen, porque los hogares no son todos iguales, las mujeres no son todas iguales, y hay cambios interesantes también en otras formas de relacionarse en las familias, pero todavía va bastante lento. Y Natalia, ¿hay alguna institución, por ejemplo, que aporte estrategias o herramientas para que la familia pueda resolver esta situación? No, mamá dame, mamá alcanzame, mamá haceme, o eventualmente el marido leyendo, acercame un café, estoy hablando a extremos, ¿no? Pero ¿alguna de las instituciones con las que ustedes comparten, ahora que se usa tanto como herramienta la tecnología, en este momento sobre todo de pandemia, que pueda interactuar con la familia o pueda darles alguna herramienta de cómo manejarse o formas? Bueno, hay un trabajo que estamos haciendo con UNICEF justamente enfocado en la niñez, ¿no? El cuidado involucra a todas las personas intergeneracionalmente y de manera interdependiente. Todas las personas brindamos y recibimos cuidado. No hay nadie que sea totalmente dependiente ni nadie totalmente independiente. Pero junto a UNICEF, desde ELA estamos trabajando en un proyecto que ya lleva varios años, en el que este año, en relación justamente con la pandemia, desarrollamos algunas herramientas y algunas estrategias para acercarle a las familias consejos que tal vez puedan ser útiles. Y si buscan en la página de UNICEF hay un apartado de COVID y allí hay cápsulas, hay pequeñas cápsulas de videos breves, hay consejos, hay propuestas para las familias, los diferentes integrantes de las familias, pero también para empleadores, por ejemplo, y la necesidad de reconocer, bueno, que todos nos montamos al teletrabajo, pero la verdad es que no se puede trabajar igual que cuando estás 8 horas, 5 horas o las que sean, concentrada en un lugar dispuesto para el trabajo. Mientras estás trabajando hay demandas de todo tipo en la familia, ¿no? Bueno, en esa página de UNICEF /COVID, UNICEF Argentina, COVID, van a encontrar varias herramientas y propuestas, ¿no? para pensar y abordar estos temas.
Hasta aquí llegamos hoy, pero hay mucho más de este diálogo entre Alessandra Minichelli y Natalia Gerardi sobre la situación de la mujer en los ámbitos laboral, sindical, político, económico, sobre las desigualdades y sobre el camino a recorrer hacia la plena equidad. Esperamos compartirlo con ustedes la semana próxima aquí en otro programa de 40 minutos y como siempre, gracias por habernos acompañado. Pasando y nos fuimos conociendo, amabas y sufrías.